En una fría mañana de enero de 1661, las calles de Londres hervían de expectación morbosa. Una multitud, embriagada de venganza y espectáculo, se congregaba para presenciar un acto que desafiaba tanto la lógica como el respeto por los muertos. El cadáver de Oliver Cromwell, aquel hombre que había hecho temblar los cimientos de la monarquía inglesa y enviado a la horca al rey Carlos I, iba a ser ejecutado póstumamente. Exhumado de su tumba en la abadía de Westminster por orden del nuevo monarca, Carlos II, su cuerpo ya putrefacto, fue arrastrado por las calles atado con cuerdas a una carreta envuelto en harapos. Al llegar a Tyburn, el lugar tradicional de ejecuciones, el cadáver fue colgado, decapitado, castrado y su cabeza empalada en una lanza de 6 metros. Allí, frente a Westminster Hall, el cráneo permaneció expuesto durante más de 20 años. Este acto, grotesco y simbólico, no fue un arrebato emocional, sino la culminación de un meticuloso plan de venganza forjado durante años por un hombre que había sido humillado, exiliado y despojado de su trono. Para comprender esta escena espeluznante y profundamente reveladora, debemos regresar al inicio de una vida marcada por el trauma, la pérdida y la obsesión con la restauración de un orden destruido. Carlos II nació el 29 de mayo de 1630, primogénito del rey Carlos I de Inglaterra y de la reina Enriqueta María de Francia. Criado en los lujos y formalidades de la corte Estuardo, se le enseñó desde niño que su autoridad no solo provenía del linaje, sino de Dios mismo. El concepto del derecho divino de los reyes era el pilar ideológico del trono inglés. Sin embargo, ese mismo dogma fue el que llevó a su padre a una confrontación directa con el Parlamento, un conflicto que se fue gestando lentamente hasta que estalló con furia en la Guerra Civil Inglesa de 1642. Carlos, aún un niño, presenció cómo su mundo se fracturaba. Las tensiones religiosas, sociales y políticas dividieron a la nación entre los realistas, leales a la corona, y los parlamentaristas, conocidos como los cabezas redondas, liderados por figuras emergentes como Oliver Cromwell. A los 15 años, Carlos fue nombrado comandante en el oeste de Inglaterra, una responsabilidad titánica para alguien tan joven. Pero las fuerzas realistas fueron derrotadas una y otra vez, y en 1646 el príncipe se vio obligado a huir al continente, iniciando un exilio que duraría más de una década. Desde lejos, fue testigo impotente del evento más traumático de su vida, la ejecución pública de su padre en enero de 1649. Carlos I fue decapitado por orden del Parlamento tras un juicio sin precedentes. Cuando Carlos II recibió la noticia, rompió en llanto y juró que un día se vengaría. En ese momento nació no solo un monarca sin trono, sino un joven determinado a restaurar la dignidad de su dinastía, sin importar el costo. El exilio fue una experiencia humillante. Carlos vagó de corte en corte por Europa, dependiendo de la caridad de sus parientes en Francia, España, los Países Bajos y Alemania. Dormía en camas prestadas, se alimentaba gracias a favores diplomáticos y vivía bajo constante vigilancia. Pero lejos de quebrarlo, esos años lo templaron. Aprendió el arte de la política, la importancia de la flexibilidad y el valor del silencio estratégico. Donde su padre había sido rígido y dogmático, él desarrolló una astucia camaleónica. Se hizo experto en la manipulación sutil, en leer salas y personas, en disfrazar sus verdaderas intenciones tras una sonrisa encantadora. Mientras tanto, en Inglaterra, Oliver Cromwell se convertía en la figura más poderosa del país. Tras abolir la monarquía, instauró la Commonwealth, un experimento republicano gobernado con puño de hierro. Bajo el manto de la virtud puritana, Cromwell suprimió festividades, cerró teatros y persiguió a los católicos. Inglaterra se convirtió en un estado austero, moralista y opresivo. Cromwell era temido y respetado, pero también odiado por muchos. En 1651, Carlos intentó regresar al poder liderando un ejército escocés, pero fue derrotado decisivamente en la batalla de Worcester. Lo que siguió fue una de las huidas más extraordinarias de la historia británica. Con un precio inmenso por su cabeza, Carlos escapó a través del territorio enemigo disfrazado de campesino, ocultándose en graneros y casas de simpatizantes. El episodio más famoso de esta fuga fue su escondite en un roble, mientras soldados de Cromwell patrullaban justo debajo.
Ese roble real se convertiría en un símbolo duradero de la resistencia estuarda. Finalmente, con la muerte de Oliver Cromwell en 1658 y la incompetencia de su hijo Richard para mantener el control, la República comenzó a desmoronarse. El general George Monk, comandante en Escocia, percibió el vacío de poder y marchó hacia Londres. En 1660 se convocó un nuevo parlamento y Carlos II, desde el exilio en los Países Bajos, aprovechó la oportunidad. Emitió la Declaración de Breda, un documento cuidadosamente calculado donde prometía amnistía, libertad religiosa limitada y compensación a las Fuerzas Armadas. La estrategia funcionó. El 29 de mayo de 1660, en su 30º cumpleaños, Carlos regresó triunfante a Londres. Las multitudes lo vitoreaban. Un contemporáneo describió las calles pavimentadas de gente. Para una nación exhausta por años de guerra y represión puritana, el regreso del Rey Alegre fue como una bocanada de aire fresco, pero bajo su sonrisa encantadora se escondía un alma marcada por el trauma y una determinación inquebrantable de castigar a los responsables del asesinato de su padre y su exilio. Aunque la Declaración de Breda prometía perdón, Carlos estableció una excepción crucial: los regicidas. De los 59 firmantes de la sentencia de muerte de Carlos I, muchos ya habían muerto o escapado, pero los que quedaron fueron perseguidos sin piedad. 30 fueron capturados. 10 fueron ejecutados públicamente mediante un método diseñado para maximizar el horror: colgados, desentrañados mientras aún vivían, decapitados y desmembrados. Sus cabezas fueron clavadas en picas, sus cuerpos expuestos como advertencia. Carlos quería que la sangre de su padre fuera vengada con sangre, y no solo la de los vivos. En 1661, en el aniversario de la ejecución de Carlos I, se desenterraron los cuerpos de Oliver Cromwell, Henry Ireton y John Bradshaw. Fueron colgados, decapitados, y en el caso de Cromwell, castrados. Su cabeza fue empalada sobre Westminster Hall y permaneció allí durante más de 2 décadas, resistiendo viento, lluvia y el paso del tiempo, como recordatorio de lo que les ocurre a quienes se atreven a desafiar al poder real. El mensaje era claro: la traición no sería olvidada ni perdonada, ni siquiera después de la muerte. Carlos también movió piezas en el terreno político y religioso para asegurar la supremacía de la monarquía. El Parlamento Cavalier, elegido en 1661, estaba dominado por realistas leales y elaboró una serie de leyes conocidas como el Código Clarendon, que impusieron una iglesia anglicana uniforme y excluyeron a disidentes religiosos del poder. Era la restauración de un orden tradicional, pero también una limpieza ideológica, especialmente contra los puritanos que habían florecido bajo el protectorado de Cromwell. Pero a pesar de su sed de venganza, Carlos no era un tirano. Mantuvo el equilibrio con habilidad y supo ganarse al pueblo. Durante la Gran Plaga de 1665, cuando muchos nobles huyeron, él permaneció en Londres. Durante el Gran Incendio de 1666, se mostró públicamente liderando los esfuerzos de contención. Su presencia durante estas tragedias cimentó su reputación como un rey que no abandonaba a su gente. Carlos también supo capitalizar su imagen pública como el Rey Alegre. Reabrió los teatros, permitió nuevamente las fiestas y transformó la corte en un centro de placer, música, arte y escándalo. Tuvo múltiples amantes, entre ellas actrices y cortesanas, y reconoció a 14 hijos ilegítimos. Esta vida libertina escandalizaba a algunos, pero también era un respiro para un país que había vivido años de represión moral. No obstante, detrás de esta fachada de hedonismo se encontraba un político sagaz que nunca olvidó su objetivo principal: mantener el trono que tanto le había costado recuperar. Su pragmatismo fue evidente en sus políticas exteriores, sus negociaciones secretas con Francia e incluso en su manejo de la religión. Aunque era públicamente anglicano, muchos sospechaban que simpatizaba con el catolicismo, una percepción que explotaron sus enemigos más adelante. En sus últimos años, Carlos gobernó con mayor cautela, evitando enfrentamientos directos con el Parlamento, pero sin ceder poder. Murió en 1685, después de pedir un sacerdote católico en secreto, confirmando así lo que muchos sospechaban. Fue sucedido por su hermano, el abiertamente católico Jacobo II,
cuya impopularidad eventualmente desembocaría en la Revolución Gloriosa. Pero la historia juzga a Carlos II no solo por su política, sino por su capacidad de transformar el trauma en poder. Su reinado fue una coreografía de encanto, estrategia y represalia. La imagen de Cromwell colgado y castrado no fue solo un símbolo de justicia brutal, sino el reflejo de un monarca que aprendió a sobrevivir en la oscuridad del exilio y regresó dispuesto a reescribir la historia. Y lo hizo, no con discursos, sino con espectáculos sangrientos que grabaron en la memoria colectiva una lección imborrable. Nunca subestimes la venganza de un rey. Si te gustó esta historia de poder, traición y redención, no olvides suscribirte y activar la campana. Nos vemos en el próximo episodio.